y compra templos y nada más, y templos vacíos. No creo, ¿no es cierto? ¿Qué más dice ahí? Organiza eventos, organiza actividades. ¿Será eso el deber? No creo que sea eso el deber, ¿no es cierto? El deber, ¿cuál sería? Si vemos formar discípulos, es el deber de la iglesia. Formar discípulos, multiplicar discípulos, preparar hombres y mujeres que realmente se involucren al trabajo, al ministerio que nos pide hacer, ¿no es cierto? Vemos, ahí está un checkmark, o sea, ¿estamos bien o no? Estamos bien. O sea, no es malo comprar un templo. Por ejemplo, comprar este templo nos favoreció o no. Claro, nos favorece poder estar tranquilos, poder estar seguros, poder tener esa gran confianza, sí nos favorece. Pero mañana no vamos a pensar comprar otro templo, porque ni aquí llenamos todavía, ¿no es cierto? Entonces, ahora el deber, ¿qué es? Preparar discípulos. Preparar discípulos, y los discípulos deben de permanecer y deben de ser saludables, ¿de acuerdo? Veremos más adelante, hay personas, hay vidas que se emocionan nomás en la vida cristiana y no pueden permanecer por largos tiempos. Entonces vamos a ver qué más menciona. Por ejemplo, ¿qué dice aquí? ¿Por qué un discípulo permanente y saludable? ¿Por qué es necesario eso? ¿Qué viene a la mente? ¿Por qué vamos a decir si Pastor Luis, por ejemplo, ya está posicionado acá y yo creo que todos vamos a esperar que él permanezca y él siempre sea saludable, ¿no es cierto? ¿Por qué todo eso? ¿Por qué mañana, ya que un mes, 2 meses, ya, por qué no puede decir, ya no quiero ser pastor, por ejemplo? ¿Por qué será? Vamos, yo le doy algunas ideas. ¿Por qué un cristiano, por ejemplo, como nosotros acabamos de mencionar, como pastores, Dios ha llamado, Dios ha puesto, nuestro deber permanecer o no? Permanecer hasta cuando Dios diga, hasta aquí nomás, ¿no es cierto? Yo estaba pensando en esto, por ejemplo, la semana pasada fue cambio de líderes en Sinaí, este domingo acá, y yo estaba preguntando, ¿y a nosotros hasta cuándo cambiarán? O sea, eso yo no había pensado en el principio, yo pensé que igual que a los líderes van a ir cambiando, pero ahora encontramos, no sé hasta cuándo, así que es importante, el plan de Dios es que permanezcan y lleven enseñanza, hagan las cosas espirituales correctas, debidas para la honra y la gloria de Dios. ¿Estamos? Entonces vamos a ir viendo por qué se requiere cristianos permanentes y cristianos saludables. Por ejemplo, ¿qué dice aquí? Porque es un proceso continuo, ¿cierto? ¿Hasta cuándo piensan estar en la vida cristiana? ¿Hasta cuándo será? Hasta la muerte. ¿Hasta la muerte o hasta cuando Jesucristo venga y lleve? ¿Y si no lleva? Ay, se fregarán, ¿no es cierto? Cada uno, ustedes verán. Entonces, la vida cristiana es un proceso y obviamente es continuamente, hasta cuando la muerte abrace nuestras vidas o hasta cuando Jesucristo venga por su iglesia. Y por lo tanto es muy importante, cada hermano, cada hermana que venga y aprenda, debe de aprender, permanecer y debe de mantenerse saludable. Cuando decimos saludable, no estamos hablando a la vida física. Obviamente vida física también tiene que estar saludable, ¿no es cierto? Pero vida cristiana debe de llevar un testimonio, debe de ser un hombre o una mujer llena de fe, llena de Espíritu Santo, llena de cosas de Dios, para que así la vida cristiana sea saludable. ¿Estamos? Para que así mañana pasado, cualquier cosita que ayudar, servir, pues pueda hacerlo, ¿no es cierto? ¿Qué más dice? Porque es cristocéntrico. ¿Qué quiere decir eso? Hermanos queridos, cristocéntrico es decir, mañana, pasado, próxima semana, otro mes o otro año, es importante, hermanos, si Dios da vida, que en nosotros refleje la palabra de Dios, ¿cierto o no? Que en nosotros refleje Jesucristo, que en nosotros refleje realmente la vida cristiana. Lamentablemente muchas veces nuestras vidas es a medias. Un tiempo quizás en las cosas del mundo, un tiempo quizás en la iglesia,
parece de dos colores nomás muchas veces. Y debemos de aprender realmente llevar una vida, quizás no 100%, hay X cositas, en X áreas a lo mejor fallemos, pero debemos de esforzar o no. Claro, debemos de esforzar. Si hay que caminar a la iglesia, caminamos siempre a la iglesia. Coge enfermedad, coge trabajo, coge cansancio. Hermanos queridos, hagamos el esfuerzo, caminemos, porque Jesucristo llamó, Jesucristo compró con su sangre, nos permitió ser sus hijos. ¿Estamos? Problemas hay, a veces ya no venimos a la iglesia. Hermano, mientras más haya problemas, más debemos buscar iglesia, ¿o no? Más debemos buscar iglesia. ¿No es cierto que en la vida física, por ejemplo, cuando enfermamos buscamos hospital? Y mientras más enfermamos, más buscamos, ¿o no? Claro, más buscamos. Incluso ya no vale ese hospital, otro hospital buscamos. No vale eso, buscamos un doctor privado. Entonces hacemos loquitos porque nuestra vida no está bien. Entonces en la vida espiritual deberíamos ser así también. Sí, hermanos queridos, Dios trajo acá, Dios puso aquí, vivamos una vida cristiana, caminemos. Tanto quizás en hablar, tanto quizás en comportamiento, tanto quizás como participar, hermanos queridos, seamos cristocéntricos en realidad. Estamos así mañana pasado, no hay nadie que critique, no hay nadie que esté indicando así, ese hermano estaba en tal lugar. Habrá X falla, pero hagamos todo lo posible, realmente llevar una vida cristiana, para que así iglesia no tenga mancha, no tenga arruga, no tenga pretexto que otra gente no pueda venir a la iglesia. ¿Estamos? ¿Qué más podemos ver? Vemos también porque es equilibrado, porque es la vida cristiana es un equilibrado o discípulos. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? Un discípulo, un cristiano debe de saber dar y debe de saber recibir. ¿Estamos? Un discípulo no solamente debe saber recibir, no. En primer lugar, debe de estar consciente que mi deber es dar tiempo a Dios. Dar de muchas veces económicamente toca invertir, toca poner también a nosotros como evangélicos, como conocedores de la palabra de Dios. Dedicar tiempo, ¿cierto? Hay muchas cosas que invertir, darlo. También recibirlo, ¿no es cierto? Recibir consejos, recibir enseñanza, recibir estudios, recibir exhortaciones de otros pastores. Hermanos, ojalá no en ustedes, pero hay muchas vidas que por el hecho que ha leído un poquito la palabra de Dios ya no necesita consejo, ya no necesita ayuda de otra persona. Hermanos, con toda la humildad en el Señor, siempre deberíamos de recibir consejo, ayuda de alguna otra persona. Yo tengo algunos pastores alrededor, siempre estoy haciendo preguntas, conversando, porque necesito día tras día, va a necesitarse más y más y más de la palabra de Dios. Y eso deberíamos hacer todos, hermanos queridos. ¿Estamos? ¿Qué más podemos ver? Se requiere, porque prioriza el corazón, el carácter y relaciones entre todos. Hermanos, seguir la vida cristiana requiere realmente un profundo corazón dedicado a Dios. Seguir la vida cristiana profundamente requiere que nuestro carácter sea realmente cristocéntrico. Y se requiere también relacionarse con todos, ¿o no? Claro, debemos relacionarnos con todos. Y muchas veces dentro de las iglesias, ojalá que no, pero muchas veces dentro de las iglesias ahí parece Ecuador y Perú nomás. ¿Saben lo que era en un tiempo Ecuador y Perú? No se llevaban nomás. ¿Por qué? Porque había cierta guerra, cierta pelea, cierta discusión. Entonces, así también hay dentro de las iglesias. Hermanos, relación. Deberíamos realmente entendernos que somos hermanos, somos una familia, somos seres humanos, pero al mismo tiempo llamados, escogidos por Dios. ¿Estamos? Entonces, deberíamos de priorizarnos en esto. Algo más vemos, por ejemplo, por último vemos, porque produce resultados genuinos que perduran el tiempo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos queridos? Si Dios da esta oportunidad de servir, Dios llama a su camino, Dios llama acá, es importante que sus vidas permanezcan cuanto tiempo vaya pasando. No es suficiente llegar a la cima y ¡pum!, botarse hacia abajo.
Si Dios permite llegar a la cima, es decir, ser un coordinador, o ser un pastor, o ser un misionero, o ser un evangelista, es necesario que permanezca, si Dios permite, 20 años, 30 años, 40 años, es necesario que el ser humano siga, permanezca, establezca y siga compartiendo las cosas de Dios. ¿Estamos? Ese es el propósito de Jesucristo cuando dice, hagan discípulos, enseñen, corrijan, ayuden. Y enseñen, cuando el verso 20 dice, para que aprendan a guardar todas las cosas que he enseñado. No es suficiente, hermanos, ojalá aquí no pase esto este año, pero muchas veces concilio, por ejemplo, este año ya termino por fin. Ya terminan, entregan y desaparecen por un buen tiempo. No, hermanos, con experiencia que he adquirido, con Dios que ha dado sabiduría, deberíamos ser ejemplo para los demás, sirviendo constantemente, ayudando a los entrantes, hermanos, preocupados deberíamos estar. Muchas veces, ahí dejamos para ver qué hacen o qué pasa. No está bien de esa manera trabajar. Trabajemos unidos, hagamos como si fuera de una sola persona. ¿Estamos? Entonces, muy importante, recuerden, si a ustedes, por ejemplo, hermanas, Dios trajo al coro, ¿es importante que permanezcan o no? Importante que permanezcan. Y, por ejemplo, estos años acá no hay festival. Algunos tratan hasta ganar en festival nomás. Ya se debilitan ya. Claro, como ya marcaron historia, entonces hasta ahí nomás llego. ¿Eso está correcto o no? No. Si Dios permite ganar 4, 5, 6 veces, deberían permanecer hasta cuando Dios diga ya no más. ¿No es cierto? Muchas veces la vida física va agotándose, llega a un tope, llega a un punto en donde ya hombre o mujer no puede caminar, no puede salir por más que quiera. Entonces conscientemente ya no se puede. O en caso de que llegue la muerte, pues ya no. Mientras tanto, hombre y mujer deberían esforzar o no. Deberíamos esforzar, porque Jesús ha llamado, Él nos ha escogido, Él ha comprado con la sangre de su amado Hijo Jesucristo. ¿Estamos? Y por eso yo creo que estamos aquí, ¿o no? Claro, ¿no es cierto? Entonces ahora, vamos a ver, algo más vamos a ver. El diácono friso igualito que los miembros, ¿o no? Jesús da hermoso ejemplo de enseñar, el estilo discipulado al estilo de Jesús. Jesús, yo creo que todos tenemos este conocimiento de lo que Él hizo. Él enseñó quizás en muchas ocasiones, a lo mejor así de pie, en otras ocasiones sentado, en otras ocasiones poquitos quizás, en otras ocasiones bastante gente, pero prioridad de Él era ¿qué cosa? Enseñar. Prioridad de Él era enseñar, formar discípulos. Prioridad de Él era que lleguen a concientizar que hay algo importante que seguir haciendo. Y por ende casi la última hora lleva a un lugar en donde ahí para que vean, para que realmente quería saber de corazón, de mente, están siguiendo o no. Ahí algunos dicen, no entendían todavía. Hermanos queridos, si Dios permite acá vivir, acá establecerse en condado de New Jersey, aquí en condado de Irvington, hermanos, ojalá esto sea como una escuela para cada uno de ustedes. ¿Estamos escuchando? Escuela llena, ojalá cascagacho, samuich, preocuparich, hatarich, richarich, Dios pasime, Biblia randichi, cuaderno, lápiz, apasamuich, anotaich, escribich, como que nada, no hay nada ahorita, ¿no es cierto? ¿Vamos a aprender así o no? Muchas veces no. Salimos afuera, después de un ratito, por ahí, carro casi va atropellando, ya se olvidó todo. ¿Pasa eso o no? Ahí estamos, mamita virgen, el carro casi atropella. Ya se olvidó todo de ahí. ¿Qué verso era? ¿Quién predicó? Ni acuerda. Por eso los pastores casi en todas las iglesias han tratado de establecer entre la semana un estudio y domingo también otro. Porque los estudiosos dicen que 72 horas, adiós, no hay nada. Mira, para que estén constantes. Próxima semana, ojalá, o quizás en próxima vez que me toque, veremos
¿Por qué es tan importante la conexión diaria con Dios? ¿Por qué es tan importante la conexión diaria con Dios? ¿Estamos? Entonces, discipulado equilibrado, ¿eso qué quiere decir? ¿Qué mencioné? Discipulado equilibrado quiere decir, hermanos, el discípulo o hombre o mujer que está en la vida cristiana debe de saber dar y debe de saber recibir, ¿cierto? Ahí quizás la letra está chiquito, pero dice en el discipulado, las manos tienen que estar tanto abiertas para recibir como para dar, ¿no es cierto? Si alguno puede ver de ahí, pero es importante, incluso algunos han dicho así de chiste o de juego, han dicho muy agarrado, ¿no es cierto? Es importante que usted se disponga. Es importante que usted diga, Señor, aquí estoy. Es importante que diga, Señor, ¿en qué puedo servir? ¿Qué puedo hacer? Es importante que usted realmente pregunte a Dios. No es cierto que cuando vamos de busca un trabajo, por ejemplo, llegamos a una compañía, preguntamos, hablamos y nos dan el trabajo, hay que preguntar, bueno, ¿qué empiezo haciendo? ¿No es cierto? Hay que preguntar qué hacer. Entonces los jefes van indicando, hacer esto y hacer esto. Sucesivamente uno llega a familiarizar realmente lo que el jefe quiere. Pero hay que preguntar. Así que hermanos, si Dios trajo, Dios puso aquí, dígale al Señor, ¿en qué puedo servir? Este año 2022 a lo mejor no fuiste parte en nada, pero para el 23, ¿cómo estamos preparándose? ¿Y ya mismo acaba 22 o no? Ya mismo se acaba. Ya mismo, ya noviembre, diciembre, adiós. Algunos solamente día de acción de gracias estamos esperando, nada más. Ni cuenta, hermanos, ya se acaba el año 2022. ¿En qué año llegó acá? 1996, algunos 1995, algunos, mira cuánto tiempo ha pasado. Durante ese tiempo pasado, ocioseancia. Durante ese tiempo pasado, viene y no viene. Pero este año 2023, ¿por qué no decir, Señor, quiero servir este año? Enseña, ayuda, dime en qué área puedo servir. Y requiere esto, hermanos queridos, vamos a ver, tener manos listas ¿para qué? Para servir, para trabajar. Algunos, yo quiero trabajar pero mano en bolsillo, ¿va a hacer algo? No, tiene que tener manos listas para trabajar. Y cada un dedo parece que tiene significado, vamos a ver, ¿qué requiere? ¿Qué requiere? Esfuerzo, mira, cada dedo tiene un significado. Dedo este lleva el esfuerzo. Y yo creo que vale eso o no. ¿Hay esa necesidad realmente de esforzar o no? Claro. ¿No es cierto que cuando toca hacer un especial nomás, hijo, ya el cuerpo, cosa que viene calentando? Entonces, mientras va llegando hora, híjole, ojalá no llegue esa hora estamos. Entonces, así también, en ese medio, ¿qué requiere? Esforzar, levantar, decidir, voy a pasar, vivir o morir voy a pasar, dicen algunos. ¿No es cierto? Entonces requiere esfuerzo. ¿Qué más requiere? Muy importante, dirección. Por eso dije, digan a Dios, aquí estamos, pidamos a Dios dirección, pidamos a Dios la sabiduría, pidamos a Dios que Dios dé fuerzas. ¿Él da fuerzas o no? Claro. Y sí vamos a poder, hermanos queridos. ¿Requiere amor o no? Requiere amor, no solamente requiere amor al esposo, a los hijos, no, requiere también amor hacia Dios. Requiere tener ese sentir hacia Dios para en realidad empezar a trabajar. Haciendo las cosas sin amor, sin un sentir, ¿está en un peligro o no? Claro, está en un peligro. Incluso en el hogar muchas veces dice, ya no siento amor y por eso ya divorcia, separa, ¿no es cierto? Así también pasa en la vida cristiana, hermanos. No hay amor, no hay ese sentir de lo profundo del corazón. Por eso hagan lo que hagan, es rato, temporal y ya pasa y no pasa nada. Debe de haber un amor profundo hacia Dios, hermanos. Les digo esto, debe de haber, ¿qué más? También debe de haber un compromiso. ¿Usted tiene compromiso con quién? Con Dios. Mi compromiso es con Dios. Claro, en partes hemos hecho un compromiso con ustedes de ayudar, de trabajar, pero el mayor compromiso mío es con Dios. El mayor compromiso es con Dios y por esto, hermanos queridos, a veces la distancia, a veces el cansancio, a veces
comer, no comer, uno tiene ese compromiso acá y trata de cumplir ante la presencia de Dios. Y cada uno deberíamos hacer lo mismo, ¿o no? Cada uno deberíamos hacer lo mismo. Lamentablemente, por hecho que no tienes nada que hacer, dice, no, hoy día ya no voy a ir. O sea, viene cuando todo está bien nomás, viene cuando da la gana nomás. No, acá adentro debe haber ese compromiso de servir a Dios. Los martes voy a servir a Dios. No falte, no descuide, no planifique otra cosa. Los domingos dedico a Dios y punto. Así pase lo que pase, voy a dedicar a Dios, pero dedique a Dios de verdad. Haga ese compromiso, no haga con pastor, no haga con nadie. ¿Haga con quién? Con Dios, comprométase con Dios. Encomiende su vida en manos de Dios y pida a Dios que no aparezca nada ese día. Muchas veces ese día mismo carro sin llanta amanece nomás. Viene a la iglesia, ni se acordó. Deje ahí que pase a la final de carro sin llanta, ¿quién va a llevar? Venga a la iglesia, sirva a Dios, vaya de vuelta. A nosotros en una ocasión pasó esto, no sé si creo que le conté. Nosotros en Expreso, el llanta explotó. Gracias, hermano Joaquín, en aquellos tiempos fue recogido. Dice, deja nomás eso, ahí vamos nomás. Nosotros con pena venimos botando carro. Acabando culto, después fuimos. Lleva allá, hermano Joaquín dice, bueno, de aquí verán cómo van. Ahí quedamos de noche, en ese tiempo morenitos y a tanto peligro que mencionaban. Nosotros temblando ahí, justamente aparece un negro ahí. Y parece mentira, ese negrito nos salvó, ese negro nos ayudó, cambió la llanta, dimos $20, con eso feliz la vida quedó. Nosotros también fuimos felices. Pero cuando hay un compromiso con Dios, se hacen las cosas de Dios. ¿Estamos? Y no sé si para ustedes, pero cuando hay ese compromiso, cuando hay ese amor, haciendo las cosas de Dios, después de todo, uno va feliz en la vida. Uno va tranquilo a la casa. Uno va contento porque llegó a cumplir lo que hay que hacer. ¿Estamos? Entonces, ¿qué más debe haber? Humildad. ¿Humildad es necesario o no? Humildad es necesario, hermanos queridos. Yo sé que muchos de ustedes han estudiado, se han preparado, pero mucho más allá de estudio o de títulos o de profesión, hacer las cosas de Dios requiere humildad. Con humildad, con sinceridad, tranquilos, hagamos las cosas de Dios. Alabemos al Señor, no importa quién esté al lado. Si hay que aplaudir, aplaudamos, hay que cantar, cantemos. Conténtese sirviendo a Dios. ¿Estamos? Conténtese sirviendo a Dios. No pierda tiempo, venir acá un ratito, parar y ir volviendo. No, mejor para eso no venga, quede en la casa, duerma bien. ¿Cierto? Ya que viene acá, pues disfrute. En alguna ocasión hablé, disfrutar en hacer las cosas de Dios. ¿Estamos? Ahora la mano, ¿qué mano es eso? Mano izquierda, ¿no es cierto? Al lado mano izquierdo debe de saber qué es lo que va a hacer. Vamos a ver qué nomás. Debe de saber inspirar en las cosas de Dios. No sé si han visto algunos cuando pasan a hacer música, se inspiran en la música, ¿han visto? Híjole, cuando empieza violín, ¿cómo empiezan, hermano, cierto? Algunos dicen, ese hombre sí está loco, creo. No es loco, sino se inspira, se da al ritmo, se da la melodía, ¿no es cierto? Otros sienten esa presencia de Dios y tratan de hacer de lo mejor. Y esa inspiración debe no solamente en música, esa inspiración también debe haber en trabajo, en venir al culto, en servir a Dios, debe de haber. ¿Estamos? ¿Qué más? Invertir. ¿Será bueno invertir o no? Invertir dinero, invertir tiempo, invertir persona. Toca, hermanos queridos. Invertir, o sea, no nos preocupemos en eso. Invierta tiempo. Muchas veces, aquí más que nada en este país, no hay tiempo. No, sí hay tiempo. Invierta tiempo en leer la palabra de Dios. Invierta tiempo en aprender himnos. No sé cuántos de ustedes, por ejemplo, aquí no creo pasado eso, pero yo veo en algunas otras iglesias que voy. Pasan a hacer un especial, aleluya, diciendo, pasan, gloria a Dios, están gritando. Empiezan a cantar, sacan la hoja para cantar. Que para un himno no pudieron memorizar, para un himno no se esforzaron, para un himno no prepararon. ¿Para qué tanta inspiración de principio? Para después mostrar, están cantando y a ojo no ve, ya se equivocan.
¿Se ha preparado o no? No, ahí están sentados, se inspiró nomás. Preparemos a hacer las cosas de Dios. ¿Estamos? Preparemos, invierta tiempo en la casa, leyendo, practicando, memorizando. Muchos dicen, ay, esa cabeza ya no sirve. No, usted mismo está desvalorizando, diciendo que cabeza ya no sirve, mente ya no sirve. En realidad no hay nada, vacío está esa memoria. ¿Qué más? Formar, trate de formarse, ¿no es cierto? También hay que formar discípulos, sí. Pero también hay que formar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida, nuestra familia. Hay que formar realmente que todos podamos servir. Por eso Josué dice, yo y mi casa serviremos a Dios. Los demás sirvan o no sirvan, asunto de ustedes. Pero yo y mi casa vamos a servir a Dios. Hermanos, eso hubiese sido bueno que aquí todos digamos, yo y mi casa serviremos a Dios. Ojalá para 2023 todos digamos eso, yo y mi casa serviremos a Dios. Y los demás, pues, si ya no quieren, ¿qué más vamos a hacer? Algunos otros van y otros atrás van. No entiendo. Nunca ha habido un compromiso, nunca ha habido un amor realmente a Dios. Por último, en esto, ¿qué más dice? Entrenar, aquí dice entrenar, ya ves. Vale mucho entrenar, practicar, ensayar, es importante, hermanos queridos. Muy importante, hermanos, si no hay ensayo, si no hay preparación, hermanos, si no hay eso de entrenar, hermanos, acá acaba todo, acá se va todo de la mente, estamos fregados. Hermanos queridos, preparemos, es muy importante, hermanos. No sé si ha pasado esto, por ejemplo, cuando pasan acá adelante a leer, no sé si mío nomás o de ustedes también se oscurece la vista o no. Majan con ni lentes, vamos a llamar rico. Otros sacan justamente para ver bien. No estamos practicando día tras día, hermanos. Falta de entrenamiento. Lectura bíblica toca muchas veces. Yo más que nada doy a veces un verso, doy incluso para que lean bien. Y debe ser facilito. ¿Debería memorizar ese verso o no? Claro, debería memorizar ese verso. Rara vez que yo de 4 o 5 versos. Pocos versos para que tranquilo, no esté nervioso, no pierda la letra, ¿no es cierto? Pero ni eso muchas veces. Por último, delegar. Hermanos queridos, yo creo que Jesucristo hizo un trabajo tan bello de preparar, de enseñar, de ayudar, pero al mismo tiempo delegar. Y hermanos, deber de la iglesia también. Aquí haya escuela dominical, aquí haya seminario, aquí haya estos tipos de estudios, pero deleguemos. Y cuando hay hermanos, cuando hay hermanas que se dispongan, deber de la iglesia también apoyar. Ahora vamos a ver un poquito lo que es el discípulo y ya ha pasado a ser un líder. Por ejemplo, aquí dice discipulado generoso. El discípulo receptivo y líder generoso. De discípulo pasa a ser un líder, ¿estamos? De discípulo pasa a ser un líder. ¿Y qué más dice abajo? Hermanos queridos, la generosidad abre ¿qué cosa? Abre puerta y ciudades. Abre puerta y ciudades, hermanos. Si se ha aprendido, se ha podido prepararse, se ha podido realmente experimentar y tener estas cualidades para servir, el líder debe ser generoso para hacer las cosas. Entonces Dios va abriendo puertas y ciudades. Ayer recibí una invitación de Argentina. Pastor, tal fecha, venga a Argentina, solamente a veces sí o no, va a haber hospedaje, va a haber todo. Yo no me estaba pensando, digo, a veces lo quito, la gente invita nomás sin saber si puedo salir o no puedo salir. Dios va abriendo puertas, hermanos queridos. Dios va abriendo puertas tanto aquí como en otros países. Y muy interesante a trabajar. Le comenté en alguna ocasión, conecté yo con un hermano que imprimen Biblias quichuas. Entonces Dios mediante, pensaba este sábado sentar con ellos y última hora me acordé de que hay reunión de la fraternidad o de asociación, no voy a poder. Pero este hermano dejó saber que ya hay Biblias quichuas, pero necesita un traductor ahí que trabajara, que traduzca de quichua a español o de español a quichua. Mucho mejor sería de quichua a inglés o de inglés a quichua.
pero necesita un traductor. Así que si algunos de ustedes buscan ese trabajo, ya saben, $20 la hora. No está malo, está bueno, o sea, hay esa bendición. Dios va abriendo puertas. Dios va abriendo puertas. Algunos dirán, ¿cómo es eso? No. Yo personalmente creo que todos los líderes saben, nosotros no tratamos de buscar y estar llamando, no, van llamando, Dios va abriendo las puertas. Entonces hay esas necesidades, hermanos, y posiblemente uno de estos sábados que tenga tiempo, sentaremos con esta persona, platicaremos un poco más al fondo, pero requieren personas, no solamente con que sepan quichua, español o inglés, sino también se requiere con idiomas de Centroamérica. Quiché, el maya, y yo estaba averiguando un poco en México, es que hay como 72 idiomas. Entonces necesita alguien que tenga ese conocimiento para que pueda trabajar como traductor. Así que si alguien sabe todo eso, ya saben, alguien estaba aprendiendo italiano, está muy bueno, aprenda también de México, ¿ok? Ok, entonces, el dar, ¿cierto? Tenemos algunos ejemplos en la palabra de Dios, ser generoso, aprender, dar o no. Claro, hablé de principio, aprendamos a dar tiempo, aprendamos a invertir personas, aprendamos. Aquí tenemos algunas partes de la Biblia incluso. Dar, por ejemplo, Hechos capítulo 4, verso 35 hasta el 37. Hay una historia preciosa. Aquí dice, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según sus necesidades. ¿Qué hacía esto? Un hombre llamado Bernabé. Este hombre tuvo el privilegio de tener otros discípulos al frente, alrededor, trabajando. Este hombre tenía mucha cosa, pero viendo la necesidad, ¿qué hizo este? Vendió unas partes y puso en manos de los apóstoles. ¿Para qué? Para que ellos distribuyan basado a las necesidades. Y fue una bendición grande. Cuando continuamos leyendo historia, dice que a través de eso muchos vinieron incluso a los pies del Señor. Dar, hermanos queridos. Aquí, actualmente, por ejemplo, si decimos vende tu casa y dale a la iglesia, es imposible automáticamente. Pero, hermanos, sin ir hacia allá, es importante dedicar tiempo, dar lo que corresponde a Dios, dar tiempo para prepararnos en el área que Dios ha puesto. Hay esta hermosa historia en esta parte. Vémoslo seguido. Dar en Hechos 9, 26 al 27. Cuando esto vuelvan a la casa, lleguen a la casa, vuelvan a leer. Aquí historia de Pablo, por ejemplo, vemos, dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. ¿Quién fue eso? ¿Quién llega a Jerusalén y trata de entreverarse con los cristianos y los cristianos de Jerusalén no aceptan reunirse? Pablo fue, recuerden, en primer viaje, pues él, con todo eso de matar, acabar a los hermanitos, persecución grandes, atravesando el camino a Damasco, ¿qué pasa? Dios llama, Dios transforma, Dios cambia. Desde ahí, él subiendo un poco más arriba, empieza a trabajar, a hacer la vida espiritual. Llega a Jerusalén, hermano, todo el mundo estaba entendido que Pablo es un asesino. Y Pablo no quería nomás ni sentar ni hablar, no quería nomás encontrar con Pablo porque podía matar, hermanos queridos. Pero en medio de eso, cuando vemos, según la historia, Bernabé nuevamente, llegando Bernabé trata de hacer entender a los hermanos que Pablo es cristiano, Pablo es evangélico, Pablo está haciendo las cosas de Dios. Entonces, importante que el pueblo de Dios, si hay discípulos, si hay hombres que se han dedicado a Dios, el pueblo aprenda también ¿qué dice arriba? A validación, ¿no es cierto? Hacer valer, apoyar, hermanos, recibir, valorar. Muchas veces en medio nuestro falta eso. Yo creo que de día hablé con alguien sobre iglesias. Muchas veces iglesias quichuas incluso acá en este país. Por no valorar entre nosotros mismos. Se han dado que la iglesia se cierre, la iglesia se desaparezca, pero no valorizarnos. Hay algunas iglesias que se han llegado a cerrarse, desaparecerse, por el mismo hecho de no valorizarnos dentro de nosotros mismos. Hermanos queridos,
Pablo llega a este lugar y Pablo no es valorado por los demás, pero llegado Bernabé da a entender que Pablo está trabajando algo interesante. Dar oportunidad, den oportunidad, hermanos. Mi anhelo, mi deseo, dar oportunidad aquí, por ejemplo, trabajar. Este domingo una oportunidad grande de que sean coordinador, de que sean tesorero, secretaria, jóvenes, director. Hermanos, hay una oportunidad inmensa. Prepárense, dispónganse, digan, Señor, aquí está mis manos, listo para trabajar, y Dios va a usar o no. Dios va a usar. Muchas veces cometemos errores que yo quiero hacer esto y punto. Ese es su deseo, pero eso a lo mejor no sé el plan de Dios. Por lo tanto, hay que disponerse en manos de Dios. Dios haga lo que tenga que hacer con nuestras vidas. ¿Estamos? Eso nosotros hemos visto muchas veces, hermanos que dicen, yo quiero hacer esto y punto. Si no es eso, nada. Total, después de todas las elecciones, no queda en nada. Hermanos, por ejemplo, aquí vemos en Hechos, capítulo 11, verso 22 al 26, vemos, hermanos, llegó la noticia de estas cosas, ¿en dónde? A oído de la iglesia que estaba en Jerusalén. Todas estas noticias llegó a la iglesia. Entonces aquí nuevamente llegan a llamar a Bernabé, y a Bernabé mandan hasta Antioquía para que llegue a Antioquía y vean lo que está pasando, avise todas estas novedades. Llegado allá, Bernabé dice, hermanos queridos, sigan adelante. Ahora no son solo ustedes, sino Pablo también ha llegado a ser evangélico. Pablo también está sirviendo a Dios. Pablo también se ha hecho un siervo grande de Dios. Así que, hermanos, hay oportunidad de servir, sí, valoremos, aprovechemos. Hay obviamente iglesias grandes, iglesias establecidas, que ya no hay oportunidades porque todo está establecido. Un dirigidor para todo el año o para 2 años. Eso hay en iglesias grandes ya establecidas. Pastores, 2, 3 pastores ya definitivamente ahí. Hermanos, que uno llegado ahí tendrá que morir sentado, no. Hermanos queridos, oportunidad grande para servir. Terminamos. Dar protagonismo, ¿qué quiere decir? Ayudar, publicar, invitar, llamar, ven, recibir, ayudar. Vemos aquí, por ejemplo, en Hechos 13, 43 y 46. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles le persuadían a que perseverasen ¿en dónde? En la iglesia de Dios. ¡Qué lindo! ¿Cómo es eso? En el principio no querían reunirse, en el principio no querían quizás juntarse, pero llegado a enterarse, ellos gritaban grandemente, hermanos queridos. Y estos gritos, recientemente vi en Ecuador, estaban haciendo día de Biblia, algo así, marchando desde Picupata hasta Cañar. Y algunos decían que viva la palabra de Dios. Es lindo. Lindo, haya esa posibilidad, haya esa capacidad de publicar, de llamar, decirle, mira, vive Dios en realidad. Hermanos, muchas veces en medio nuestro, en vez de así comunicar, en vez de así avisar a los demás que esta persona, esta familia sirve, ayuda, apoya, valore, hablamos mal, no hacemos valer. Hermanos, más bien oremos unos por otros, dice la palabra de Dios, que esta familia permanezca en el camino del Señor. Familia de acá permanezcan en camino del Señor y así también puedan permanecer en la iglesia, en el ministerio donde Dios ha puesto. ¿Estamos? Yo creo que eso es importante y muchas veces no hay. Dar restauración es importante. Algunos tienen problemas, algunos tienen momentos difíciles. Oremos por ellos, visitemos si hay posibilidad. Visitemos si hay posibilidad. Mañana estamos planificando, ojalá tengamos una reunión con los seminaristas, a ver si establecemos algún ministerio más o algún departamento más ahí con los hermanos. Pero propósito es restaurar vidas. Tantas familias tienen problemas acá y yo quisiera vivir por acá, estar dedicado solo a esta iglesia y obviamente habría tiempo para, posible todas las tardes, visitar iglesias, visitar hogares, familias, personas. Y realmente duro desde allá, pero ojalá con todos los planes que estamos haciendo con Pastor podamos, además se requiere que otras vidas más se unan para ir en estos trabajos. Pablo y Bernabé, ¿qué hacían?
Pablo, primer viaje, segundo viaje, hermanos queridos, sale como misionero, estableció iglesias, pero se olvida de las iglesias. Pablo no olvida de las iglesias. Ahí en esta parte dice, Pablo invita a Bernabé y dice, vamos a ver a los hermanos cómo están. ¿Están viviendo o no están viviendo? ¿Siguen o no siguen? Aquí Bernabé ya no quiere viajar con Pablo. Bernabé dice, anda tú nomás, ya, yo no. Apareció cierta excusa que quiere llevar al otro, que quiere ir con otro, y había un desacuerdo aquí, y cada uno se abre. Otro llega a Antioquía, otro llega a Corintios, sucesivamente. Pero hermanos, Pablo de todas maneras no dejó de visitar iglesias, siguió visitando iglesias, animando, apoyando. Y eso debe haber acá en medio nuestro. Apoyemos de unos a otros. Propósito, el fin sería, hermanos, que ojalá Dios permita que ninguna de las sillas o bancas estén vacíos. Más bien sería muy importante que llenen y mañana pasado tengamos la preocupación de abrir esa pared y extendernos para atrás. No nos acostumbremos entre 4 y 5 nomás. Trabajemos para la honra y la gloria de Dios. Y yo estoy muy seguro si mientras trabajamos, hermanos queridos, Dios va a encargar en traer más vidas. Porque eso vemos en Hechos 2:47. El pueblo de Dios empeñado a trabajar, empeñado a enseñar, empeñado a alabar a Dios, y Dios se encargó en traer más vidas, en tocar sus vidas, obrar en sus vidas, y las vidas disponiéndose en las manos del Señor. Y numéricamente crecieron en grande, hermanos queridos. Pero requiere trabajo de todos nosotros. No es suficiente que el pastor trabaje y nada más. No, el deber es de todos. Ahí Mateo 28:19, ¿qué dice? Todo está listo, todo está hecho. Ahora ustedes vayan. No dice pastor, vaya. Ahora ustedes vayan, enseñen, ayuden, corrijan. Hermanos queridos, y la promesa de Él, yo voy a estar con ustedes. Yo voy a estar con ustedes. Con esta iglesia, ese es mi consuelo, es mi alegría, hermanos queridos. Aunque quizás mañana pasado yo deje esta iglesia, vaya a otra iglesia, pero Jesucristo sigue aquí o no. Jesucristo sigue. Yo estoy muy confiado que pastor va a trabajar. Jesucristo está con pastor. ¿No es cierto? Dios está aquí con ustedes, así que vamos a seguir adelante para la honra y la gloria de Dios. Pero hay que unir, hay que trabajar todos. Todos hay que decir, mira, aquí están mis manos. Estamos hechos para trabajar. Requiere fuerza, requiere, hermanos queridos, meditar, pensar, estudiar. Hagamos, esforcemos para la honra y la gloria de Dios. Entonces, hermanos queridos, requiere recurso, requiere validación, requiere oportunidad, requiere, ¿qué más? Protagonismo, requiere restauración. Entonces, la flecha sigue hacia arriba. Claro, llega muerte, viene Jesucristo, la iglesia, los que han creído en Jesucristo, con el Señor, para la honra y la gloria de Dios. Y si no, pues, iglesia sigue trabajando. Mañana pasado a nosotros tocará sentar, a nosotros tocará descansar, pero qué lindo sería, hermanos, toda esta juventud de aquí, pastores, predicadores, maestros, va a ser de bendición grande ver eso. Pero estamos en tiempo de sembrar, tiempo de trabajar. Iglesia, unamos y hagamos de lo mejor. Un discipulado realmente que sea permanente, pero sea también saludable para la honra y la gloria de Dios. ¿Estamos? Entonces, segunda parte, vendrá en otra oportunidad, porque yo sé que ustedes quieren dormir. Dios les bendiga. Vamos a levantar y oramos. Discipulado permanente y saludable. Permanezcamos. Pero no solamente es suficiente permanecer, también la vida cristiana debe ser saludable. ¿Estamos? La vida cristiana debe ser saludable, hermanos queridos. Hay que ir haciendo ajustes en hogar, en familia, vida personal. Hay que ir mejorando, hay que ir haciendo ajustes para que la gente, la familia mismo pueda ver una vida cristiana, pero saludable. ¿Estamos? De nada sirve 20 años, 30 años, pero nuestras vidas desbaratadas no está bien. Oramos. Ahí donde estás. Cierra tus ojos. Pidamos a Dios. Soberano y altísimo Dios, muchas gracias por este tiempo. De manera especial, gracias por tu palabra. Hermosos ejemplos de Jesucristo. Priorizar en enseñar. Priorizar estar con la gente, Señor amado.
priorizar de que entiendan, amado Dios. Y estas enseñanzas hasta hoy, tu palabra dice, todo está listo, todo está hecho, solamente vayan y enseñen. Amado Dios, pedimos la fuerza necesaria en nuestras vidas, sabiduría necesaria en nuestras vidas, amado Dios. Padre querido, necesidad quizás económico. Dios Santo, necesidad en el área físico, Señor, que nuestra salud esté bien. Padre, cuídanos, guárdanos, protégenos, Señor, y da las fuerzas necesarias para poder seguir hasta cuando digas, hasta aquí nomás. Amado Dios, perdona cualquier falla, perdona cualquier debilidad, Dios amado, en nuestras vidas, en mis hermanos, hermanas, en familias. Dios de la gloria. Este domingo viene un día muy especial, Señor amado, de ver hombres y mujeres involucrarse a tu ministerio, al trabajo, Señor de la gloria. Padre querido, en tus manos encomendamos interrupciones que hay, impedimentos que hay, Señor. Rompe esas cadenas, Padre, que vidas, hombres y mujeres, se dispongan en tus manos. Amado Dios, así como habíamos visto, que alcen la mano, que suelten las manos y digan, Señor, aquí estamos. Dios Santo, perdona nuestros pecados. Te pedimos y te damos las gracias por este tiempo, por tu palabra, y aún al terminar esto, llévanos con bien a cada lugar que descansamos. Dios amado, gracias. Oramos por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Gracias por esa palabra. En este momento tenemos con la ofrenda con nuestra hermana Toa Morocho. Después que hasta que recoja esta ofrenda vamos a cantar una alabanza. Amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga en esta preciosa noche. Vamos a orar por los diezmos y ofrendas. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias por todo, Padre amado, por la vida, por la salud, por cada vida presente aquí, Señor Jesús. Te agradecemos por todas tus bendiciones, por el trabajo, por todo, Padre amado, y asimismo continúa bendiciendo a los hermanos que están con trabajo y a los hermanos que también falta trabajo, Señor, tú mismo provees, Señor, y así para seguir trabajando en tu obra. Padre amado, todo eso te pedimos y rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Mientras que recojan esta ofrenda, vamos a cantar también nosotros unas alabanzas que dice, busca la bendición de Dios. ¿Cuánto estamos con frío? Amén, dice por ahí. Vamos a cantar con misma alegría, con mismo el amor que pone Dios a cada uno de nosotros y así también para calentarnos, ¿no? Vamos. Busca la bendición de Dios, busca por la mañana, busca por mediodía, busca por la noche. Gloria. Busca la bendición de Dios, bendición de Dios, busca la bendición de Dios, Él todo lo hará. Busca la bendición de Dios, busca la bendición de Dios, busca la bendición de Dios, Él todo lo dará.
Busca por las mañanas, busca por mediodía, busca por las noches y Él solo da. Mañanas, busca por mediodía, busca por la noche y vamos a cantar en quichua. Dios bendición tamachkai, bendición tamachkai, Dios bendición tamachkai, paika con. Dios bendición tamachkai, Dios bendición tamachkai, Dios bendición tamachkai, paika con gam. Anda pismachkai, chao pe punja pismachkai, chisiuras pismachkai, paika con gam. Pismachkai, chao pe punja pismachkai, chisiuras pismachkai, kat. Él hará. Busca por las mañanas, busca por la noche y Él solo dará. Busca por las mañanas, busca por mediodía, busca por la noche y Él solo dará. Dios bendición tamachkai, Dios pa bendición tamachkai, Dios pa bendición tamachkai, paika con gambi. Dios pa bendición tamachkai, Dios pa bendición tamachkai, Dios pa bendición tamachkai, paika con gambi. Puta manta pismachkai, chao pita pismachkai, chishiuras pismachkai, paika con gambi. Puta manta pismachkai, ay, chisme pa pismachkai, chishiuras pismachkai, paika con gambi. Vamos a cantar. Esta alabanza dice, cuya Jesús ya. Yaya Diuska mandashkame. Vamos a cantar en quichua. Yaya Diuska mandashkame, paipa wagunataka. Haita Dios, kuchapi purikukta agnespa, yukanchita shukta kuma willacho, paipa ñampi churascanacho. Haita yuaris, cantación que alabanza está. Yaya Dios kaman kami paipa wawaku nataka Yaya kamunay karuraspa sukta ko nama
Ya kamandas kami paipawawato nakaka Yaya pamunay karulapa Tukoy ko na mawiyachu Vamos al coro. Ang manawiya pika Pita wiya ko bayari Krikuna kami mandaka Syuka ko na mawiyachu Ang manamandaka Pita wiya ko bayari Krikuna kami mandaka Ikaw naman, without you Ang manawilangan hintay na Diyos sa siminasyon Al-Churi Shamonaka Dios Pachuri Shamonaka China Mari Oya Enama Huella Kona Dios Pachuri Shamonaka Pongo ya Mari Yoyare namare kanchi Huella con amare kanchi Amanawi jabdika Pita kungayari Krikunata Namawi Ama yatika pita Kunatami mandaska Tukoy kunama Yachu Vamos a cantar última alabanza. Con esto vamos a terminar. Kuya Jesús la utka shamuilla kampa yaktama rishoninchika. Kuya Jesús ya utka shamuilla kampa yaktama rishoninchika. Makikunawat Kushirata Makikunawat Taishpa Kantajom Sujda Utka Shamuila Kuya Kesuja utak muya sampai yaktama rishoninchika. Kuya Kesuja utak sampai yaktama rishoninchika. Kaya tika yakisingku baca pika hujansingkuna. Kaya baca pika yakisingkuna. Ika hujan sempurna Bawa kunap
kunapis yuspa wasima tandalakot. Wawa kunapis yuya kunapis yuspa wasima tandalakot. Wawa kunapis yuya kunapis yuspa wasima tandalakot. Salmos kunawang musyukan tua Kuya Jesus bendición. Salmos kunawang musyukan tua Kuya Jesus bendición. Musyukan tua salmos kunawa ay tariusta kushikushpa kantasyon na Diyos. Amigos, mandamos un saludo cordial de Radio Alianza Quichua, Irvington, a mundo entero. Dios tú lo pague, kuya ganito, nanay wangkaki, pandiwaskanti. Dios tú lo pague, kuya yaito, nanay wangkaki, pandiwaskanti. Kushikuy wangi, tanda na kun, kanta kungat, manyagunggap. Kushikuy wangi, kanta na kunci, kanta kunggap, kunggap. Wawa kunapis, yoya kunapis, Dios pawasin, kanta na kunci. Wawa kunapis, yoya kunapis, Dios pawasin na kunci. Kantuan salmos kunadwa, kuya Dios bendición. Musyu kantuan salmos kunawa, kuya Jesus bendición. Sorpage bogit manta achkata agradecine ñuka tayta Diosta shungumanta mana profesión solamente tayta Dios pa kuyaymanta tayta Dios yuyita kushkamanta. Que alabanza kunata tayta Dios ñukshungu pichuralpi shamshkani kantishkanchi kikinkuna junto Nacho chamanta kushikuni paganine primer lugar tayta Diosta, luego pueblo general, luego más queridos pastores Manuel, pastor Luisito, agradecido con mucho cariño, mucho amor por estas oportunidades, mi Dios. Gracias, Padre. Y antes de orar, yo creo que ya tienen en la pantalla lo que la limpieza, el santuario, tanto también el salón. No es necesario que estar nombrando. Vamos a pedir a Dios, vamos a poner todo en manos de Dios, todo esto, para poder retornar a nuestro departamento. Amén. Padre soberano Dios, gracias Padre, gracias mi Dios. No sé con qué puedo pagarme, Dios. Y siempre digo, ante tu presencia, siempre fallamos. Padre, enseña, corrígelo, Señor. Enseña, Señor, ser humilde.
Y a veces con nuestros hablar, nuestros pensamientos nos equivocamos. Nos hacemos herir, Dios Santo, Dios Padre. Padre Santo, único pido, Señor, para ti una dirección, que tú me des una sabiduría, Señor Jesús. Gracias por hermanos. Aún siendo cansancio, estamos aquí solamente porque tú escogiste, Dios, cada hermano, cada hermana, jóvenes, niños. Gracias, Señor, por la ofrenda. Gracias, Señor, por los especiales. Gracias, Señor, por marco musical. Que los hermanos que tienen esa humildad, esa paciencia para poder entonar su instrumento, porque tú mismo has dado ese talento, mi Dios. Gracias, Padre. Especialmente gracias por el hermano pastor Manuel, por esta enseñanza, Dios. Muchas de las veces nosotros no hemos puesto en práctica, mi Dios. Perdona, Señor Jesús. Gracias también por el hermano pastor Luis. Y somos agradecidos, bendecidos. Y aquel tiempo que no había pastores, pero Dios, tú has decidido de esa manera, mi Dios. Padre, perdona, Señor, nuestras fallas, nuestras iniquidades. Desde ya, Señor, ponemos en tus manos. Todo queremos hacer de tu voluntad, Señor Jesús, para poder salir de aquí, de este lugar, a nuestro departamento, mi Dios. Guíanos, Señor Jesús. Guía a nuestros hermanos, hermanas, guía al pastor, a sus familias dignas, mi Dios. Cuida, guarda en camino, Padre Santo. Pedimos, oramos solamente en tu santo, precioso en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos queridos, agradecido una vez más